también. Cólera me da lo que haces, pero más cólera me puede dar si me descuido. ¿No es cierto? Así es. Si no tomo las precauciones del caso en un tema tan serio y tan importante, que ya no solamente es que ataca a los niños, que ataca a los grandes, a los medianos, porque tengo más plata, porque tengo menos plata. Todos podemos vernos envueltos en esta delicada situación. Así es, y precisamente nosotros, ¿no? Nuestro país se vio afectado, digamos, la década de los 90 por esta epidemia del cólera, y hoy en día pues también estamos viendo que hay un rebrote en Latinoamérica. Para hablar de esto estamos con nuestro invitado, el doctor Herbert Cuba, que es presidente de la Asociación Médica Peruana. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días y un saludo a todos los peruanos. Muchísimas gracias. Precisamente tenemos un informe sobre lo que está ocurriendo en México, sobre este, digamos, rebrote del cólera. Vamos a verlo. A finales de enero de 1981, el Perú fue castigado por una epidemia de cólera que dejó más de 650.000 casos con un total de 2.909 defunciones. Cerca de 500 episodios se dieron casi simultáneamente en 3 ciudades costeras, separadas 400 a 500 kilómetros entre sí: Chancay, Chimbote y Piura. De allí se diseminó a otras áreas urbanas y rurales del Perú, teniendo una propagación por toda la línea costera. Luego se extendió de costa a sierra y llegó a Cajamarca y Junín, penetrando finalmente en la selva peruana hasta Loreto y San Martín. El primer caso que llegó al hospital de Chancay fue la de un adolescente de tan solo 16 años de edad, quien fue llevado de emergencia luego de que su madre refiriera que los dolores le empezaron al consumir directamente agua de acequia que habitualmente empleaban en el caserío La Candelaria en donde habitaban. A raíz de esto, muchos productos alimenticios fueron satanizados: la carne de pescado, las verduras y todo aquello que pudiera comerse crudo quedó vetado en esta forma de consumo. Para ese entonces el Perú atravesaba una grave crisis económica y social con la pesadilla del terrorismo, la escasez de alimentos, la falta de servicios básicos y la mala educación en hábitos de higiene, sobre todo en las poblaciones rurales y urbano-marginales, las hizo vulnerables a este mal. Sin duda, junto a la varicela, la fiebre amarilla y la más reciente gripe AH1N1, han sido los azotes sanitarios más grandes de toda la historia humana. Queda en nosotros y las autoridades ser responsables por el cuidado de la salud pública, del ambiente y de todo aquello que conlleve a una vida más saludable. Precisamente vemos imágenes de lo que, digamos, cómo hemos sufrido en nuestro país en carne propia, ¿verdad? Con muchísimas muertes producto de esta epidemia. Y hoy en día también pues estamos alertas porque ha habido un brote en Haití. Posteriormente está en México y bueno, hay una alerta de la OPS para toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, y yo recuerdo, porque me tocó dirigir a mí la salud en la zona sur de Lima, en la zona precisamente de Pachacamac, Lurín, Pucusana, San Bartolo, la zona que fue muy afectada porque ahí la costumbre en las playas peruanas es comer pues el pescado crudo y en consecuencia en esos momentos que hubo una crisis enorme económica, todos recordarán que el año 91 nos agarró la crisis después del famoso shock económico del año 90. En consecuencia, me tocó a mí esa experiencia de cerca y tengo evidentemente en mis recuerdos lo dramático que fue esa época. ¿Por qué es dramático? Porque la evolución de la enfermedad es inmediata, o sea, te puede durar horas, 2, 3 horas, o puede durar hasta 7, 10 días en aparecer la enfermedad. Pero cuando dura horas, no tiene tiempo el ciudadano llegar al centro de salud. Yo me acuerdo de una señora que a su hija en la zona de Manchay Alto, en Pachacamac, le dio diarrea y se tuvo que ir caminando desde Pachacamac hasta Lurín, porque en ese momento no había atención en la noche, y cuando llegó con su bebé en brazos ella había fallecido. Entonces eso es algo tan dramático que felizmente esperamos que nunca ocurra en nuestro país. Por eso es que creo que esta alerta que tenemos para tomar todas las precauciones contra esta epidemia es muy importante. Ahora, el terremoto de Haití del año 2010 hizo ver las carencias sanitarias de Haití y por ello aparecieron estos casos que todavía se encuentran en una epidemia
y luego ha migrado hacia República Dominicana. Hemos tenido algunos casos en Cuba, ha pasado a México, ya en México se ha detectado en la misma ciudad y por lo tanto es posible que de ahí pueda haber un brote para toda América Latina. Nosotros estamos mucho mejor preparados que el año 90, el año 91. Definitivamente, estamos mucho mejor preparados. Sin embargo, la gente ha relajado los cuidados que se tienen que tener. Por eso es muy importante recordarles. En primer lugar, decirles que la enfermedad no avisa, es inmediato, puede ser en 2 horas. Lo único que tiene que preocuparse la persona es que apenas tiene diarreas seguidas, que son acuosas, muy líquidas, parecen el agua de lavado de arroz, y tiene un olor característico, fétido, un mal olor muy casi intenso, a pescado, muy intenso, que la persona debe inmediatamente sospechar en ello. Luego tiene vómitos, le puede dar calambres, y luego, rapidísimo, se le hunden los ojos porque se deshidrata. Claro. Entonces es inmediato acudir a un centro de salud más cercano y tomar líquidos. Cualquier diarrea que uno tenga debe tomar líquidos. Ya la gente sabe eso, pero debe tomar líquidos porque al acudir al establecimiento de salud, las horas, el tiempo es importante, porque la diarrea es continua y persistente. ¿No? Ya en el establecimiento de salud, también aquí los servidores ya están preparados. La alerta epidemiológica que ha hecho el Ministerio de Salud ya ha dejado con mucha claridad a los establecimientos de salud las medidas que se tienen que tener. Tenemos precisamente unas imágenes ahí en pantalla y sería importante recordar, y bueno, para muchas personas, muchos jóvenes que no vivieron esa, digamos, década de los 90, digamos, que estén enterados cómo se contagia esta bacteria y también cómo podemos evitarla, ¿no? Así es, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que el agua contaminada puede estar contaminada con el cólera. Y la gente debe aprender a tomar agua, pero hervida, ¿no es cierto? O de lo contrario, agua que sea potable. Porque tenemos la mala costumbre de tomar el agua directamente del caño a veces para facilitarnos las cosas, o porque es agua que está emposada, que toman es agua de las guardada. acequias, o toman agua de las acequias, a veces lavan el agua en la parte superior del río y más abajo están tomando el agua que no deberían tomar. Por lo tanto, lo importante es tomar agua segura, agua potable, agua saludable. Luego, las manos sucias. Las manos sucias evitan casi todas las enfermedades gastrointestinales. Mano limpia es el secreto para no enfermarse, y más aún en el cólera. Luego, los utensilios. La gente, cuando come el ambulante no lava ni eso. ¿Qué hace? Solamente un trapito y lo limpia. Eso hay que vigilar, vigilar para que la gente lave los utensilios de comida. Luego, las verduras, sobre todo, por ejemplo, nos gusta enormemente las verduras, estas rastreras, o las frutas, como las fresas, ¿no? Claro. Esas tienen que ser bien lavadas y luego con cultivo de tierra, dices, con pequeñas soluciones de cloro. Con pequeñas soluciones de cloro que la gente ya sabe, se hace el enjuague. No afectan al organismo. No afectan al organismo. Pocas cantidades, el uso de cloro, y además ya se sabe perfectamente, porque así se venden para el uso doméstico de la casa, ¿no? Luego, hervir el agua, y hemos dicho claramente, el tema de hervir el agua, para nosotros nos puede parecer sencillo, pero en los años 91, cuando ocurrió la epidemia, después del famoso shock económico, no había plata para comprar el querosene o el gas para hervir. Pero hoy día ya, felizmente, el país ha desarrollado más y podemos ya decir que todos los peruanos pueden hervir su agua. Lavándonos las manos antes de comer, eso es igual para todos. El depósito cerrado. ¿Cuál es el circuito del cólera? Es lo que se llama anal bucal. Pasa por las heces y al final eso llega otra vez a la boca y ahí se contamina. ¿Cuál es el drama? Que la persona que se enferma de cólera elimina por sus heces, por sus deposiciones, por lo menos hasta 7 a 15 días, 14 días. Por eso es importante el lavado de manos y además que la basura esté totalmente hermética. Y los alimentos, ya está de más decirlo, tienen que ser muy bien lavados. Yo creo que con estos consejos podemos nosotros evitar el cólera y otras enfermedades, porque no solamente estos consejos deben ser usados para el cólera, sino para todas las enfermedades e infectos contagiosas que nos afectan. Creo que hay una lámina más. Creo. Hay una imagen más. Hay una imagen más.
Ya. Esto es muy importante. Lavado de manos antes y después. Antes de preparar los alimentos, después de lavado de los alimentos y sobre todo el baño. Clave, el baño. Antes de entrar al baño, después de salir del baño, es importante el lavado de manos. Hay una técnica para lavarse las manos, ¿verdad? No es solamente así nomás, digamos, no es sacar rapidito. espumita y dejarlo ahí. No es como uno cuando va a los baños mira, ¿no? Mete la mano al agua y se van, ¿no es cierto? Sí. Eso no es el lavado de manos. El lavado de manos evidentemente requiere pues uso de jabón y por lo menos unos 3 minutos flexionándose todas, sobre todo las partes difíciles de la mano, ¿no? Es muy importante las uñas, los pliegues, etcétera, etcétera, que es muy importante el lavado de manos. Muy bien, entonces a lavarse las manos, a tomar todas las precauciones, por favor, estamos hablando de un tema bastante serio, y educar a los niños que a veces por distraídos también o porque de repente no miden pues las consecuencias de estas actividades cotidianas, porque no es su responsabilidad necesariamente, pero hay que enseñarles todos los días a que un buen aseo, lavado de manos, tenerlos cubiertos, no usar cubiertos de repente, si se me cayó el piso, no es que te persinas y ya está limpio otra vez, no, gracias a Dios, no, gracias al doctor que te puede salvar, porque el doctor es el que te salva y los consejos que también prestan atención, hay que tomarles atención siempre. Y aquí es muy importante tomar en cuenta no solamente el ciudadano, porque el ciudadano, yo en el Perú digo, el ciudadano peruano es un ciudadano atormentado en salud, porque muchas veces se enferma y no sabe qué hacer. Inmediatamente cuando tiene los primeros síntomas de diarrea, cualquiera que sean, deben acudir al establecimiento más cercano. Ahí en el establecimiento, en los centros de salud, en las postas, en los hospitales, ya se tiene todo un sistema de atención de las diarreas, no solamente por cólera, por todas las demás diarreas que hay en el país. Y en ese caso van a recibir un tratamiento, una de las veces será solo oral, luego en otro será necesario la inyección intravenosa, o sueros, cantidades de sueros, y también antibióticos. Pero no se deben automedicar. ¿Por qué? Porque los antibióticos, si se usan en modo irracional, pueden después causar resistencia. Por lo tanto, es muy importante que inmediatamente ocurra la diarrea, y si ya ven que tiene unas características que son muy frecuentes, inmediatamente acudir al establecimiento de salud. Doctor Herbert, ¿y también se puede contagiar vía oral? Me llama la atención porque, por ejemplo, en los cubiertos, ¿no? Digamos, ¿habría que lavarlos bien porque la bacteria puede haber pasado por la saliva también? No. El contagio vía oral en el cólera es muy infrecuente. Lo más frecuente es el contagio, como le decía, anal-oral. Es decir, se elimina por las heces, eso pasa a ser parte de la cochinada, por los animales, por las moscas, todo lo que ocurra, y ahí recién... Y ahí también me preocupa el sistema sanitario deficiente que tenemos también, porque muchos de los desagües de Lima aún van a parar, digamos, a las playas, hacia La Chira, digamos, esas zonas de... Ahí, por ejemplo... Usted ha puesto un problema bien serio, porque en el año 1991 casi hay una crisis ministerial por el tema de las playas y el cólera. El ministro de ese entonces, que era el ministro Vidal Laiseca, señaló que en el pescado eviscerado han encontrado, en el pescado con vísceras, encontraron el cólera. En consecuencia, en ese momento, todas las playas suspendieron sus actividades y se generó todo un problema en nuestras exportaciones. Por eso es que hoy día se toma muy en cuenta la recomendación de hervir las cosas. No es que se prohíba, pero el más importante son las medidas higieno-dietéticas. Y por otro lado, decíamos también que hemos mejorado mucho en aspecto sanitario, porque evidentemente todos los sucesivos gobiernos han ido mejorando el sistema de agua y desagüe en el país. Lima está mucho mejor de lo que estuvimos hace 20 años. Sin embargo, todavía hay deficiencias. Aquí el drama se ve más en la sierra y en la selva, sobre todo en la selva. Todavía la gente toma el agua de los ríos, todavía lleva a los depósitos y toma agua sin hervir, y ahí no solamente hablamos de cólera, sino de otro tipo de enfermedades, parásitos, etcétera. Sin embargo,